Hay interpretaciones rabínicas que dicen Shaddai es una conjunción de dos palabras, she y dai, ¿sí? O sea, dividen la palabra en el medio, ¿sí? Shaddai, y dicen she significa que, y dai significa suficiente o que basta, ¿sí? Como el canto de Pesach, ¿sí? Dai, dayenu, dai, dayenu. Ese dai significa hubiese sido suficiente, ¿sí? Para nosotros. Los nombres, les comentaba acerca de los nombres del Creador. ¿Okay? Tenemos aquí el nombre aparece en el versículo 3, que dice, y dijo a José, Jacob le está hablando a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. En hebreo, el Dios omnipotente es El Shaddai. El Shaddai es traducido como Dios omnipotente. Él siendo Dios, Shaddai traducido como omnipotente, a pesar de que no necesariamente tiene una traducción directa. ¿Okay? Este es uno de los nombres de Dios, por así decirlo, y les quiero mostrar en dónde aparece, no siempre con la forma completa de El Shaddai, muchas veces aparece simplemente como Shaddai. ¿Okay? El total de veces que aparece en las escrituras es solamente 48. Imagínense el nombre Yud Hei Vav Hei, el tetragramatón, aparece más de 6.000 veces. Quiero enfocarme en una lista que tengo aquí de nombres, ¿okay? de Dios, que aparece aquí también de Blue Letter Bible. Quiero mostrarles esto. Todos los nombres distintos que aparecen no son en realidad nombres, sino que, fíjense todos estos, está el tetragramatón junto con un adjetivo, ¿sí? Nisi, Ra'a, o Roí, Rafa, Shama, Tzidkenu, ¿sí? Pero todos estos en realidad es una conjunción del nombre Yud Hei Vav Hei junto con un adjetivo. ¿Okay? Este sería el nombre Yud Hei Vav Hei, transliterado, ¿sí? De acuerdo a lo que ellos creen que es la pronunciación. Tenemos la palabra Elohim, ¿sí? Que Elohim tampoco es un nombre, ¿sí? Elohim es una palabra utilizada incluso para dioses paganos, ¿sí? Dice, no tendrás otros Elohim enfrente mío o en mi presencia, en el primer mandamiento. Entonces, tampoco es un nombre, ¿sí? La palabra El, como veíamos en El Shaddai, aparece también en conjunción con otros adjetivos, ¿sí? Como el Elión, que significa altísimo, ¿sí? Lo que diríamos altísimo. El Elión es la palabra para superior de al, y de la misma manera los demás. Entonces, para que entiendan, no es que Dios tiene 100 nombres. Como ven, estos no son realmente nombres. Aquí tenemos otra lista de otro sitio web. Tenemos la palabra Adonai, ¿sí? Adonai, que les había compartido la vez pasada, significa mi Señor, ¿sí? En manera de autoridad, pero también no es una palabra que es el nombre, porque la misma palabra puede utilizarse para cualquier otra persona. En este caso, ya es ahí sí, ya estamos hablando de un nombre, son las primeras dos letras de
el nombre de 4 letras del creador, el tetragramatón. Aparece también de la forma cortita y la forma larga. ¿Okay? Todos los demás, como ven aquí, está en conjunción con otras palabras. Como les decía antes, todos estos es el nombre más un adjetivo. ¿Okay? Entonces, el Neemán, el Dios en quien se puede confiar, diría yo, el Tzadik, el Dios justo, el Elión, el Dios de los cielos, ¿sí? Y él también no es una palabra que se utiliza únicamente para el Dios de Israel. ¿Okay? Entonces, solo cuando está con el adjetivo y se está refiriendo al Dios Todopoderoso es que se vuelve su nombre, ¿sí? O su título. Pero volviendo aquí a El Shaddai, alguien comentaba por ahí que habla de poder y esto tiene que ver con otro verbo hebreo que es shaddad, que es muy parecido y tiene que ver con el poder, a veces no siempre en el sentido bueno, ¿sí? Puede ser poder, o sea, la fuerza de gente que viene a saquear. De hecho, el shaddad tiene que ver con justamente también robar a la fuerza. Hay interpretaciones rabínicas que dicen Shaddai es una conjunción de 2 palabras, she y dai, ¿sí? O sea, dividen la palabra en el medio, ¿sí? Shaddai, y dicen she significa que y dai significa suficiente o que basta, ¿sí? Como el canto de Pesach, ¿sí? Dai, dayenu, dai, dayenu. Ese dai significa hubiese sido suficiente, ¿sí? Para nosotros. ¿Recuerdan esa canción? Muchos tal vez la conozcan. Si Dios nos hubiese sacado de Egipto, pero no nos hubiese dado la Torá, hubiese sido suficiente. ¿Sí? Si Dios nos hubiese dado la Torá, pero no nos hubiese traído a la tierra de Israel, hubiese sido suficiente. Dayeinu, ¿sí? Entonces viene de la palabra dai. Dai significa simplemente algo que basta en el sentido que nos es suficiente, ¿sí? Entonces, muchos dicen, significa Shaddai, el Dios que provee todo en el sentido de proveer, ¿sí? El Dios que provee todo lo que alguien necesita. Esa es una opinión. Y también tenemos opiniones que hablan tal vez también más seculares de una terminología que pudo haber sido adoptada de la cultura aramea antigua, ¿sí? Y también otra palabra parecida a Shadaim, la palabra Shadaim en hebreo, incluso moderno, pero también bíblico, significa pechos, ¿okay? Pechos de mujer, ¿okay? Como los pechos que se utilizan para amamantar, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, estaría conectado con la idea de proveer que les decía antes y a un aspecto tal vez más femenino de Dios, no me crucifiquen. Sí, habla mucho el judaísmo acerca de aspectos masculinos y femeninos. Entonces simplemente les comento esto. Un par de lugares en donde aparece, déjenme mostrarles antes de pasar al último punto que vamos a ver esta noche. Lo citaba aquí Miguel, muchas gracias por subir eso. En Génesis 17.1 es la primera vez que aparece cuando se le aparece a Abraham y dice, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé tamim, me parece, sé perfecto. Génesis 28, el Shaddai te bendiga.
Génesis 35, yo soy el Shaddai. Génesis 48 está hablando justamente de esta aparición del Shaddai, Jacob, ¿sí? Y en Génesis 28, ¿sí? Dice el Shaddai, y esto vamos a conectarlo con la multitud de pueblos, ¿sí? Porque acá aparece en conjunción con eso. No se los quiero mostrar todavía, pues les quería mostrar un ejemplo. Aparece de hecho muchísimas veces este nombre en el libro de Job y también en la historia de Balaam, aparecía por ahí. El que vio la visión del Omnipotente. En este caso, fíjense, Da'at Elyon Mahazé Shaddai, simplemente Shaddai sin el él, que de la misma manera aparece en Ruth 1:20. Dice Ruth, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mará, amargura, ki hemar Shaddai li meod. ¿Sí? Simplemente Shaddai sin el él. ¿Okay? Y en Job muchas veces aparece de la misma manera. En el comienzo de Ezequiel, si no me equivoco, aquí, en su visión, aparece de la misma manera, en donde dice como la voz del Omnipotente es que Kol Shaddai, ¿okay? La voz de Shaddai, o también podría verse como la voz poderosa, ¿okay? Asumiendo que Shaddai significa ese poder, ¿sí? No necesariamente que esté hablando del Dios omnipotente. Eso es por cómo están las palabras aquí en hebreo. Kol Shaddai, Shaddai puede estar utilizándose como un adjetivo de la voz, no necesariamente como la voz de él, si se entiende. Eso es, estoy diciendo acerca de la construcción gramática por ahí.